seguir en esos estudios. Si tú recuerdas la primer pedazo de ese estudio, tuvimos un punto al centro, que era la iglesia, que era Jesucristo, y luego formamos una rueda de otros puntos que tenía que ver con la iglesia. Hoy vamos a proceder con el segundo pedazo. Van a haber varias piezas en este estudio para que nosotros podamos comprender mejor lo que es la iglesia y los propósitos de Dios. Entonces, hoy seguimos en nuestro estudio. Vamos a empezar en San Mateo, capítulo 16, versículo 18. San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En ese pequeño versículo hay algo bastante importante que estamos llegando a conocer. Primeramente, como hablé en el primer estudio, la palabra Pedro en el griego significa piedrecita, un piedra chiquito. La palabra roca en griego habla de una fundación, una base grande. Hay una distinción. La manera de esas palabras es común cuando están haciendo un trato o reconociendo algo en el griego. Muchas veces las personas, hoy no lo hablamos así aquí, pero allá se hablaban. Entre dos amigos, uno viene y dice: tú eres Mateo, yo soy Ronnie, estamos haciendo ese compromiso. Era muy común en aquel tiempo. ¿Cómo está escrito eso? Entonces Jesús está diciendo algo, reconoció Pedro. Y el Señor está diciendo: ese Espíritu quien les dio saber a usted esa información, eso es importante. Y ahí vamos a empezar con la iglesia. Sobre esta roca. ¿Y quién es la roca? Sabemos que es Jesucristo mismo, porque fue Él de donde viene el Espíritu Santo. Pero ese último pedazo es importante, dice edificaré, enfocándonos otra vez en la roca o Jesús mismo. Él está haciendo la obra, Él está haciendo el trabajo. Y la iglesia no es de ningún ser humano. La iglesia no es de Juan, ni de Moisés, ni de nadie más, sino Jesús mismo dijo: mi iglesia. Es importante, porque si es la iglesia de Él, si Él es la fundación, y como vamos a ver en otro pasaje, si Él es la piedra esquinera de la construcción, entonces todas sus palabras y sus deseos es lo que hace la iglesia. Eso es importante conocer. Y cuando está hecho conforme a lo que Cristo estableció, entonces las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Dios está haciendo una construcción perfecta. Seguimos en Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice: así que la suma de todo lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Importante, en el Viejo Testamento la ley de Moisés enfocaba en lo físico, lo carnal. El tabernáculo, el templo, la iglesia, porque son palabras iguales. Era uno que era importante, y era en Jerusalén. Pero nos dijo, en el templo, en el Viejo Testamento, había un puesto que se llama sumo sacerdote. Es el puesto más alto. En el Viejo Testamento, mayormente había un sumo sacerdote trabajando en cualquier tiempo. Al morir él, Dios llamaba a otro. Pero solo había uno. Pues nos dijo aquí que tenemos todavía un sumo sacerdote. Ya no es un hombre, sino es Jesucristo mismo. Él vino, Él tomó este puesto como la primera posición en la iglesia, el que dirige la iglesia, y resucitó, quiere decir que no muere.
Por esa razón no tenemos el puesto de sumo sacerdote aquí en la tierra ahora, porque tenemos un sumo sacerdote que todavía vive y todavía está trabajando para su iglesia. Por eso tenemos sueños, visiones, por eso tenemos milagros. ¿Por qué? Porque Él está activo acá trabajando. Y sabemos que es verdad, porque aquí mismo hemos tenido milagros, aquí mismo hemos tenido visiones y sueños. Entonces sabemos que es verdad lo que está siendo dicho. Entonces Él tomó su puesto, está sentada en el trono, en el cielo. Y importante, versículo 2, está edificando un tabernáculo. Ahora ese tabernáculo no es de adobes, ladrillos, bloque de cemento. No es de hecho humano. Dice, el verdadero tabernáculo que el Señor levantó, Cristo está edificando. Dijo Él, edificaré mi iglesia. Y aquí es el testimonio de eso. Él está edificando su tabernáculo, no el hombre. Si el hombre edifica la iglesia, es la iglesia de un hombre. Y nosotros no queremos eso. Queremos la iglesia que está hecha por Jesús, basado en sus reglas, no en nuestras reglas. Yo como ministro, si empiezo yo a establecer mis reglas, aquí estoy en mi iglesia, ya vamos apartando del camino verdadero. No es lo que queremos. Nosotros queremos el único camino verdadero establecido por Cristo mismo. Seguimos, Hebreos capítulo 9, vamos a brincar versículo 1, versículo 9, versículo 11. Si tú quieres leer todo en su casa, puedes, porque todo es importante, pero no tenemos tiempo ahorita para leer todo. Lo voy a brincar, versículo 1, ahora bien. El primer pacto tenía en verdad ordenanza de servicio a Dios y un santuario terrenal. Nos confirma, la ley de Moisés estaba basada en lo terrenal. Por el pecado uno llevaba su cordero, su oveja. Por una ofrenda de paz uno llevaba sus palomitas. Y así cada uno de los trabajos en el templo pedía una ofrenda de un animal, un sacrificio de usted. No es así en el Nuevo Testamento, pero en el Viejo sí, enfocaba en lo terrenal. Versículo 9, lo cual era figura, importante esa palabra. Figura quiere decir es simbólico, es un ejemplo, pero no es lo mero verdad. Entonces, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Entonces dijo Pablo a los hebreos, lo que hacían en el Viejo Testamento no lo ayudaba a la gente. Ellos lo hacían como un ritual, preservando la ley con propósito, pero la verdad es los hechos terrenales que ellos practicaban no eran para la salvación. Ahora versículo 11, lo siento. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Nos da a saber, hay un sumo sacerdote levantando un templo, pero el templo no es terrenal, como en el Viejo Testamento. Es terrenal en el sentido de que cada uno de nosotros somos parte de la construcción. Somos un templo vivo. En el libro de Apocalipsis, en capítulo 20, 21, no me recuerdo, habla ahí del nuevo Jerusalén que baja del cielo. Y dice que las calles están hechas de oro y los murallas, la fundación de los murallas están hechas de joyas preciosas, de jade, de ones, de varias diferentes piedras importantes. Cuando miramos eso en puro ojo terrenal, imaginamos una ciudad de extremado valor, preciosísima. Pero no es una construcción carnal, sino nosotros somos aquellas piedras. Los jaspes, el sardonis, el jade, los diamantes.
Yo pienso siempre en el diamante, porque el diamante siempre es un buen ejemplo para nosotros. ¿De qué se viene el diamante? Pues el diamante viene de algo bien sencillo y barato, viene del carbón. Sí, el carbón que se usa en el fuego. Y aún los científicos hoy fabrican diamantes industriales. Toman ellos el carbón, que para nosotros es barato y de poco valor, lo ponen en una prensa bajo muy extrema presión y al rato aquel carbón se convierte en un diamante. Así de tan fácil. ¿Qué quiere decir para nosotros? Pues la presión, sabemos en la tribulación, las dificultades. Sé que a veces nosotros no queremos problemas en la vida. ¿Cómo no sería tan bueno si pudiéramos tener una vida de puro paz y bendición? Pero si estuvimos nosotros por nada más una vida de puro paz y bendición, no hay presión en el carbón. Queramos carbón. Y Dios no quiere carbón. Cuando leemos del Nuevo Jerusalén, no escuchamos de una de sus piedras siendo carbón. Carbón es simbólico de lo sencillo terrenal, de lo que éramos en el mundo. Pero bajo la presión, las dificultades, las tribulaciones, Dios nos convierta de una cosa de poco valor a una cosa de extremadamente mucho valor. Esas son las piedras de las cuales Dios hace su santuario. Y es lo que nos está hablando aquí, el perfecto tabernáculo, no hecho de nuestras manos, sino hecho de las manos de Dios mismo. ¿Cómo parece la estructura física de la iglesia? Entonces, hablando de la iglesia, podemos hablar de piedras y vigas y todo eso, pero ese no es el templo del cual está hablando Dios. Dios está hablando de algo espiritual. Y queremos nosotros enfocar en lo espiritual. Luego otra vez tenemos aquel punto amarillo como en el primer estudio, la iglesia. La iglesia, Jesucristo. Porque Él es el centro, Él es el enfoque. Y vamos a tener otro pedazo de ese que nos va a ampliar más, pero hoy vamos a enfocar en lo que refiere a toda la iglesia. Tenemos en la iglesia dos pedazos. Lo que es la iglesia local, lo que es la iglesia general. Local quiere decir aquí, Zamorano, es la iglesia local. Si estuvimos en la sierra, sería la iglesia local de la sierra. Si estuvimos en Ocolí, sería la iglesia local de Ocolí. Es donde estamos. La iglesia general habla de todos los miembros de la iglesia sobre todo el mundo. Porque estamos conectados. Entonces hay cosas que nos pertenecen a todos, hay cosas que pertenecen al local, hay cosas que pertenecen a la general. Y vamos a estar viendo esos pedazos para que tengamos un mayor entendimiento de qué es la iglesia. Hoy vamos a enfocar en solo lo que pertenece a los dos. San Mateo 16 al 19, ya leemos un versículo de eso. Ahora vamos a leer a los dos lados. Dice 16, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y respondiendo a eso le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificará mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atarás en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatarás en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, Jesús estaba preguntando a sus discípulos, ¿quién soy yo? Dijo a sus discípulos, pues el mundo está diciendo, usted es Elías, usted está Juan, usted está alguno de las profetas. Y luego el Señor dijo, no, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Y dijo Pedro unas palabras tan sencillas, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Cómo sabía Pedro eso? Podemos hacer la pregunta de otra manera.
¿cómo podemos estar absolutamente seguros en nuestro corazón que la iglesia de Cristo es la única iglesia? Solo hay una manera, que Dios mismo nos dice. Cuando Dios nos dice, hay una seguridad. Eso es lo que tenía Pedro en ese momento. Tenía una seguridad. Tú eres Jesucristo. Tenía una seguridad porque Dios lo mostró. Y es lo que Cristo está hablando. En mi iglesia el Espíritu Santo va a estar trabajando. Importante. Dios, sobre esta roca, Jesucristo, edificará la iglesia, porque sabemos que el Espíritu Santo, Jesús y el Padre, es un Dios. Y es la principal de la iglesia. Importante, versículo 19. Dios dijo, dando autoridad a sus apóstoles, lo que tú atas en la tierra está atado en el cielo. Lo que tú desatas en la tierra está desatado en el cielo. Es una autoridad inmenso, importante, pesada. ¿Por qué? Porque Pedro no quiere parar delante de Dios y decir que él ató algo que no tenía que ser atado, que no tenía que estar en el cielo. Tampoco Pedro no quería dar cuenta a Dios que él había desatado algo que tenía que estar en el cielo. ¿Qué quiere decir atar o desatar? Habla de los trabajos que hacemos en la iglesia, el bautismo. Bautismo es atar. Cuando alguien viene a hacer su compromiso, su pacto con Dios, como en el mundo, un abogado. Está el intermediario entre el poblado y el gobierno. Así el ministro llamado de Dios es el intermediario entre los miembros y Dios. Viene el miembro y dice, yo quiero hacer un contrato con Dios. Como el mundo va a un abogado y dice, yo quiero hacer un contrato con el gobierno. Porque sabemos que cada pedazo de propiedad que compramos tiene una escritura. Ese es contrato con el gobierno. Es lo que estamos hablando. Entonces, lo que atas cuando viene uno y pide el bautismo, cuando pide la presentación de niños, cuando hacemos la imposición de manos por recibir el Espíritu Santo, todos esos trabajos que pertenecen a los ministros llamados de Dios. Estamos atando. Pero también Dios dio poder para desatar. Cuando plenamente hay una persona que no quiere acudir a la ley de Dios y está haciendo problemas y está haciendo dificultades a la iglesia, hay un momento cuando sí tenemos derecho a orar sobre. Eso está hablando sobre toda la iglesia. Seguimos. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 6. Y en aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidos en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre ese trabajo. Y nosotros persistiremos en las oraciones y en el ministerio de la palabra. Y lo dicho agradó a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor y a Timón, y a Parmenas y a Nicolás, un proselita de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Importante este pasaje, tenemos una dificultad. La iglesia en aquel tiempo había decidido apoyar a las viudas que en verdad eran viudas y a los huérfanos. Pero podemos ver que el trabajo no se llevaba muy bien.
¿Por qué? Porque los apóstoles estaban a cargo de predicar la palabra, ser evangelistas y también cuidar la iglesia. Pero no podían llevar bien los dos trabajos. Lo dijo los apóstoles mismos. Importante este pasaje. ¿Qué dio Dios poder a Pedro? Dio autoridad para atar en la tierra y desatar. Podemos nosotros ir por atrás y ver que Jesús no llamó a esas personas. No era parte de la iglesia que Jesús puso. Es algo que los discípulos hicieron para que ellos pudieran mejor seguir predicando el evangelio. Ellos llamó a la iglesia juntos. No está hablando del local, está hablando de toda la iglesia. Porque eso no tenía que ver solo con Jerusalén, tenía que ver con el trabajo de toda la iglesia. Llamaron todos los ministros y podemos decir en cierta manera, era uno de los primeros reuniones de negocios de toda la iglesia. Lo que hoy llamamos la conferencia. Así, tuvieran ellos conferencia, dijeran, tenemos ese problema. Nosotros como apóstoles, nuestro mayor deber es estar predicando. Pero también queremos cuidar de las viudas y huérfanos. Desearían tomar votación, escogen 7 hombres de buen reporte, de mucha fe, y ponemos ellos sobre esas ayudas carnales. Entonces, escogían 7, trajeron los nombres a los apóstoles. Los apóstoles dicen, agradaran, oraran, y pusieron sus manos, dejando una bendición de esos 7 varones. Y empezó un nuevo trabajo en la iglesia. Este es sobre todo la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como parte de la iglesia? Autoridad para atar y desatar de los apóstoles, de los ministros. Ellos pueden ordenar la iglesia en cierta manera. Mientras que no varían de las leyes absolutas de Dios. Porque no tenemos derecho de cambiar la ley de Dios. Pero donde necesitamos algo y no hay ninguna ley en la palabra de Dios, podemos hacer decisiones, comprar bancos, edificar un edificio y muchas otras cosas carnales. Podemos formar comités, podemos formar grupos, pero no podemos cambiar las leyes básicas del Evangelio de Jesús. Pero Dios dio a sus ministros autoridad. No le dio a cualquiera. Y eso es importante. Por eso los apóstoles, uno de sus mayores trabajos es ir a todo el mundo viendo cómo van los locales. ¿Por qué cree usted que hermano Álvaro, hermano Donaldo, hermano Plácido vienen acá? Pues quieren visitar a ustedes, sí. Quieren conocer a ustedes y compartir con ustedes, pero tiene una obligación por su llamamiento de apóstol, venir a revisar. ¿Es la iglesia aquí igual a como está en África, en Estados Unidos, México? ¿Estamos enseñando el mismo evangelio? Es el deber de ellos corregir las deficiencias si caso hay. Y así van viajando a México, África, los Filipinos, la India, toda parte de Estados Unidos, revisando todo el trabajo. Es su cargo. Y así lo hacen. Su autoridad para atar y desatar. Seguimos. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino co-ciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien ordenado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Podemos ver la construcción, está hablando del templo, y la construcción de la cual somos parte cada uno de nosotros. Y la construcción de los ministros también tiene una parte. Dice, somos familia. Importante. No dice, somos familias, plural.
Dice, somos familia. Singular. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Jesucristo el primer piedra. Entonces, después del sumo sacerdote Jesucristo, hay 12 apóstoles. Es muy importante, porque estamos mirando la construcción de lo que es la iglesia de Cristo. Si vamos a otras iglesias y preguntamos, su sumo sacerdote es Jesucristo, abajo de él tiene usted 12 apóstoles vivos aquí en la tierra. En el mundo lo van a decir que no. Tiene sus propias reglas. Hay solo una construcción que va conforme a la palabra. Dice, fundamentado en los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, otra vez singular, no habla de edificios, porque no hay muchas iglesias verdaderas. Hay uno, y tiene que ser hecho conforme al plan que Jesús hizo, no conforme a lo que yo quiero. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, una construcción. Estamos hablando de toda la iglesia. Aunque tenemos la iglesia local, somos parte de ese templo. No somos aparte, somos parte. Dice, en quien también vosotros juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada quien que viene y pide bautismo y integrada en la iglesia está siendo parte de esta construcción. Seguimos. 2 Corintios 11, 13 a 15. Porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentes, disfrazando como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángeles de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Las últimas palabras aquí importantes, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué nos hace saber? Aún en el tiempo de Pablo, había hombres diciendo que eran apóstoles, ministros, pero eran fraudulentes. Nos dijo el Juan, probar los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Tenemos un deber. ¿Cómo nosotros podemos conocer la diferencia entre un ministro de Dios y uno que no es? Uno que es fraudulente. Un ministro que es fraudulente va a enseñar lo que Cristo no enseñó. Así de tan sencillo. Nos dijo, cuyo fin será conforme a sus obras. Empieza el ministro fraudulente a imponer sus propias reglas. Empieza él a hacer su propia voluntad. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Mientras el ministro que es ministro de Dios nada más ve enseñando los leyes de Cristo mismo. Porque no es mi iglesia, es la iglesia de Él. Mi deber es enseñar lo que Él enseñó y ayudar a las personas a acudir a la verdad. Entonces, tenemos bajo la iglesia, primero, autoridad para atar y desatar, luego fundada sobre Jesús y los apóstoles. Y tenemos que siempre probar que son ministros verdaderos. Porque solo hay una iglesia. Solo hay una fundación. Seguimos. Efesios 4, 1 al 6. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solicito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados en un mismo esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, un fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Tan importante es esa palabra. Hablando, él dijo, andés como es digno. Quiere decir, en la iglesia de Cristo hay orden. No hay un desorden.
Yo como pastor aquí no tengo el derecho de llevar el local como yo lo parece bueno. Yo no tengo ese derecho. Yo tengo que llevar la iglesia como Cristo ordena. Es mi deber. Mi deber es humillar a Él. Mi deber es ir a Él en ayuno y oración y pedir a Él en qué dirección llevo la iglesia. Y viene el Señor y me dice, Ronnie, haga tal cosa. Y yo le digo, pero esa no me parece. No tiene que ver conmigo. No es mi iglesia. Yo soy nada más trabajador del Señor. Cierto, tengo que obedecer lo que Él hace y lo que Él dice, aunque a mí no me parece. Porque yo no tengo ojos infinitos. Yo no puedo ver el futuro. Él sí puede. Entonces, anded como es digno. Dice, soportando los unos a los otros en amor. Hay un deber en el mundo cuando alguien es insoportable. Lo más fácil es sacarlo, dar su carta de despedido. El Señor dijo, no es así en la iglesia. Tenemos que soportar los unos a los otros. Yo pienso como dos personas que están caminando juntos en el camino y uno tropieza. ¿Qué hace el otro? Si es buena persona. Si es buena persona, rápido va a tratar de detenerlo de caer en el suelo. Si no puede detenerlo de caer, por lo mínimo va a ayudarlo a levantar, soportándolo. Pero si somos mundanos y del mundo, ¿qué hacemos? Cuando alguien tropieza, reímos de ellos, burlamos de ellos y no lo ayudamos. Pero el Señor dijo, si somos creyentes verdaderos, si alguien tropieza, nuestro deber es soportarlos. Es distinto, es difícil. Dice, no solo eso, guardar la unidad del Espíritu. Hay un trabajo que tenemos que hacer, guardar la unidad del Espíritu. El diablo está tratando de dividirnos. Desde el principio de tiempo en la iglesia primitiva, si leemos en Hechos, veamos muchos tiempos cuando la iglesia en aquel tiempo estaba a punto de dividir. Pero los ministros iban en ayuno y oración y Dios guardó la unidad. Es nuestro trabajo guardar la unidad. Dice un cuerpo. Otra vez va diciendo un cuerpo, un templo, una familia. ¿Por qué? Porque solo hay uno. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados, un mismo esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, un fe, una doctrina, una creencia. Es lo que Dios estableció sobre todo su iglesia. Las reglas principales que guardamos aquí en Honduras son iguales allá en México, son iguales allá en África, en Canadá, porque es una iglesia. No hay distinciones. Puede haber distinciones en cosas donde no hay ley. Yo sé que los hermanos en África, cuando vienen a la iglesia, su manera de vestir es diferente y distinto de nosotros. Hay parte en las congregaciones en África donde ambas mujeres y hombres van a venir en vestidos. Los hombres no van a venir en pantalón, ni la mujer va a venir en pantalón. Y si nosotros ponemos leyes que no están en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a hacer si un día tenemos que reunir con ellos? Va a haber una división cuando ponemos leyes que no existen. Y por eso hablamos y guardamos lo que Jesús ordenó. Y no ponemos leyes aparte. En el mundo, cuando las iglesias aquí empiezan a predicar, el hombre tiene que llevar sus pantalones de tela y no de jean, y la mujer tiene que andar en su falda. Ellos están poniendo leyes carnales, porque esas leyes no están en la palabra. No es por decir que no hay reglas sobre el vestir, pero esas clases de reglas no están en la palabra. Yo no tengo por qué desechar una hermana que viene en pantalones, ni tú tienes por qué desechar a mí cuando yo vengo en jean para predicar, porque no son leyes de Dios. Hay leyes, no podemos venir desnudos.
Sí, hay leyes, pero las leyes son universales en toda la iglesia. Y es lo que habla aquí. En lo importante, somos todos iguales. Seguimos. Efesios 4, 10 al 16. Él que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y Él mismo dio a unos. Él, ¿quién es? Es Jesucristo mismo. ¿Qué dice aquí? Mejor, en otras palabras, dice, y Jesucristo llamó. Jesucristo ordenó. Así está hablando, porque ahí viene la autoridad. A unos quieren cardenales. No encontramos esa palabra en la Biblia. Presidente. No, tampoco. Dice el primer puesto bajo de Jesús, apóstoles. ¿Y cuántos había? Había 12. En el libro de Mormón 12, en la Biblia 12. Importante. Podemos ir a muchas iglesias hoy y preguntar, ¿tienen ustedes este puesto en su iglesia de 12 apóstoles llamados por medio de Dios vivo hoy? No van a decir que no. ¿Por qué? Porque no es esa edificación. Es distinto. Cuando las personas dicen, todos somos iguales, no es la verdad. Y hay cómo comprobarlo. Dice, Él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nuestro trabajo como ministros es apoyar a los hermanos a llegar a la perfección. Mi trabajo no es solo sacar a las personas cuando ya me cansan. No, mi trabajo es ver cómo los puedo ayudar. ¿En qué manera puedo yo facilitar a usted mejorar su vida? Y cada ministro tiene diferentes dones. Yo tengo mi don, mi hermano Tomás tiene su don, mi padre tiene su don, mi hermano Adam, que estaba aquí, tiene su don. Cada uno de los ministros tiene un don diferente. Y cuando juntamos estos dones, hacemos un equipo de trabajo lindo, sin falta. Es tan bello para ver. Es lo que está hablando, para perfeccionar a los santos, para la edificación, otra vez, del cuerpo, no cuerpos, del cuerpo de Cristo. Hasta que todos llegamos a ¿qué? ¿A nuestra iglesia individual? No, otra vez, a la unidad. Dios está tratando de traer todos los que creen de verdad en ese mundo a una sola cosa. Y si estamos dispuestos a rodear y someter a Jesús, vamos a llegar a una sola cosa. Así de tan fácil. Dice, hasta que llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo, el sumo sacerdote, el piedra esquinero, también la fundación de la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien ligado entre sí y unido, por lo que cada coyuntura sufre, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Cada uno de nosotros, pedazos integrales. ¿Qué quiere decir? Cada uno de ustedes son tan importantes igual que yo. Yo no soy más importante que usted. Cada uno igual de importante. Quizás usted no está desarrollando todavía su puesto en la iglesia, pero cada uno es importante. Y cada quien tiene que descubrir cuál es tu trabajo aquí. Sí, cada quien tiene que descubrir cuál es tu trabajo acá. Todos tenemos un trabajo.
todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido. Esto es lo que nos habla. Entonces nos da el tercer pedazo en lo que se forma la iglesia. Autoridad para atar y desatar, fundada sobre Jesús y los apóstoles, un cuerpo unido. Esta es la fundación principal de la iglesia. En el siguiente estudio vamos a ver los pedazos, lo que pertenece a la iglesia local, lo que pertenece a la iglesia general. Porque como ya hemos visto en ese estudio, hay una distinción. Hay trabajo que es de la iglesia general, hay trabajo que es de la iglesia local. Y aunque no cambia nada de eso el evangelio, pero esas cosas necesitamos aprender para que podamos empezar a desarrollar nuestro trabajo mejor. Porque la iglesia tiene que superar. Y superemos comprendiendo cuál es nuestro trabajo. Cada quien aquí es importante. Íntegra. No lo dudas. Usted, igual que yo, Dios lo puso aquí para levantar su templo. Jamás puedo yo decir que hay un ladrillo en esa pared que vale más que otro. No. Jamás puedo yo decir que el techo vale más que las paredes. No. Cada pieza es igual de valor. Distinto, sí. Diferente en su trabajo, sí. Y como tenemos diferentes trabajos, nunca debemos pensar si somos techo que estamos sintiendo mal porque no somos pared. No. No debemos tener envidia los unos de los otros. Debemos ser contentos con el trabajo que Dios nos ha dado y desarrollarlo bien. Y cuando cada quien desarrolle bien su trabajo, ¿cómo no está tan lindo la iglesia? Pero ¿qué pasa cuando hay odios en el techo? Y hay un diluvio fuerte. Nos mojamos en la iglesia. Y es el problema espiritual también. Si cada quien no está desarrollando bien su trabajo, la iglesia parece extraña. Ponga en sus mentes, en sus ojos, un momento, una pared que está lleno de hoyos, un techo lleno de hoyos, asientos todos podridos y listos a caer al suelo. Eso es cómo se ve la iglesia cuando no desarrollamos. Pero cuando todo va bien, no sé en su mente si tiene alguna idea de la mejor iglesia que tú puedes imaginar. Estructura. Así lo hacemos espiritualmente cuando todos desarrollamos bien nuestro trabajo. Entonces, por eso hago este estudio, para que empezamos a comprender. Todos tenemos un trabajo para desarrollar. Gracias por su tiempo. Espero que sus palabras nos puedan ayudar.